Bueno, bienvenidos al podcast de Sea la Luz. Este es un podcast que tiene como intención traer la luz de la palabra de Dios a los lugares más oscuros de nuestra mente y de la vida cristiana. Y hoy es un episodio especial porque hoy estamos con los brothers. No se miran porque son amichados, pero es una reunión que tenemos todos los jueves, bueno, cada 15 ahora. Es una reunión donde nos juntamos a estudiar la palabra de Dios, a orar los unos por los otros. Y hoy coincide con un tema que quería grabar del podcast hace rato, entonces lo vamos a aprovechar a grabar. La vez pasada que nos reunimos, hablamos de un tema súper interesante que era si no estoy mal, el último era del sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Y me quedé como bien emocionado porque, pues, estábamos primero, cuando nos volvimos a reunir ya con más constancia con los brothers, empezamos a ver lo de la alabanza, tocamos un poco lo del libro del pastor Carlos, y eso nos llevó a estudiar pues este sacerdocio que el Señor nos ha dado y que es como la puerta está abierta para nosotros hoy, para entrar hasta su presencia, pero como en el Antiguo Testamento, así también ahora, hay una responsabilidad con ese derecho, ¿verdad? Entonces hay un significado de ser sacerdotes, lleva una responsabilidad y lleva también entregas, ¿verdad? Y cosas que tenemos que dejar a lo largo del camino por estar más cerca de Dios, o sea, es una elección, ¿va? Entonces, pues el tema que yo tenía, para que ustedes sepan, de hace rato, me recuerdo que en la YouthCon, o creo que un poquito antes, alguien de otro país nos preguntó si podíamos hacer un podcast sobre si es correcto o no es correcto para el cristiano ir al cine. Entonces, entonces como que yo lo he escuchado de varias personas, pero nunca lo hemos como que platicado. Entonces va con el tema, ya van a ver por qué, pero decidí, entonces voy a aprovechar como para tocar el tema y luego lo vamos a estudiar como lo que veníamos estudiando del sacerdocio, ¿va? Entonces primero, con lo del cine, no sé si alguien se había preguntado eso, ¿alguien de aquí? Empecemos con ciertas cosas que les van a ayudar. A mí me han ayudado bastante conceptos para razonar primero y luego verlos en la palabra de Dios cómo se cumplen, ¿no? Entonces, primero, el primer concepto que nos va a ayudar a entender no solo las cosas del cine, ¿va? Porque el cine ahora, sinceramente, en nuestra generación es como que ya no tan relevante, ¿va? Antes, la generación pasada de nuestros papás, el cine sí era algo más relevante. Ahora, sinceramente, ya no. Igual la televisión, o sea, para la generación anterior era como bien importante, pero ahora la televisión está aquí, pues, ¿va? ¿Me entiendes? Entonces, pero estos principios se cumplen en todas estas cosas. Y el primero es si las cosas tienen moral en sí mismas, ¿va? Entonces, lo vamos a entender bien si empezamos por ahí, porque es como que nos va a abrir como que también entenderlo fuera del fanatismo o de lo religioso, ¿verdad? Que muchas veces podemos caer en eso. Y para decirles, las cosas no son malas o buenas en sí mismas. Por ejemplo, una guitarra, ¿va? Puede ser usada para alabar al Señor, pero puede ser usada para literalmente darle la gloria a Satanás, pues, ¿va? No sé, un libro, un cuaderno, puede escribir una lección sustanciosa de la palabra de Dios, o puede escribir una sentencia de muerte, una carta de odio, ¿me entienden? Entonces, las cosas no son malas o buenas en sí mismas. ¿Quién le da la moralidad a las cosas? Ustedes díganme la respuesta. ¿Qué le da lo bueno y lo malo a las cosas? ¿Quién? O sea, ¿qué hace que una cosa sea mala o buena? El uso. ¿Pero quién le da el uso? Las personas. ¿Qué manda? ¿Sí? Sí, cabal. Entonces, las personas son las que... No, Patías, mira, acabas de vibrar. Toda la gente de José Flores. Las personas, nosotros usamos las cosas para bien o para mal. O sea, nosotros le damos esa moralidad a las cosas. Como les dije, puede ser un libro, un cuaderno, una guitarra. Pueden ser incluso las palabras, el aliento. O sea, como que lo que usamos para bien o para mal, ¿va? Eso es bien importante, mucha, porque cuando a mí me preguntan si es bueno o malo ir al cine o ver películas o ver series, yo comienzo diciendo que primero no vas a encontrar un versículo en la Biblia donde dice que es malo o es bueno, ¿verdad? Porque las cosas no te van a decir, Dios no te va a decir un lugar es malo o una cosa es mala, o sea, todo es como el uso que le demos. ¿Por qué?
Por ejemplo, yo conozco mucha gente que hace servicios de iglesia en cines, por ejemplo. Y yo conozco mucha gente también que hace cosas perversas en iglesias. ¿Me entienden? Entonces es como que los lugares no son, eh, no tienen moral. A eso voy. Entonces, si no tienen moral las cosas en este sentido, nosotros vamos al segundo principio, que es que las cosas que no son pecado en sí, ¿va? Por ejemplo, en la palabra de Dios hay cosas que son literalmente pecado, ¿verdad? Los 10 mandamientos nos dan una como cosa muy práctica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿ustedes creen que tomar vino o tomar alcohol es pecado? ¿Lo dice en la Biblia que es pecado? ¿No? No, ¿verdad? O sea, no dice que es pecado. Ahí hay un tema donde nosotros, cuando ya no es pecado, pero ya es dependiendo del uso que le demos, Pablo en Romanos, ahí lo pueden anotar y después lo estudian ustedes, pero en Romanos 14, Romanos 15, habla sobre que estas cosas son del tema de la conciencia de cada uno, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para los judíos era malo comer ciertos animales o ciertas cosas. Hoy ya no es, o sea, para nosotros no es malo, no tiene moral. Entonces Pablo dice, para el que crea que eso es que comer o beber está bien, que lo haga para el Señor, dice. Pero para aquel que comer y beber es malo para su conciencia, entonces no lo haga. Vamos a Romanos 14, así lo miramos. Ahorita van a entender por qué tiene que ver esto con el cine, pero lo vamos a ver. Romanos 14, versículo 1, en el principito, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, la conciencia que nosotros tenemos por la gracia del Señor, que es el Espíritu Santo, nos guía para serle fieles únicamente al Señor. O sea, las cosas que hacemos o no hacemos deberían estar ligadas a nuestra relación personal con Cristo. No debería estar ligado con solo agradar, digamos, a un líder o a un pastor, ¿me entienden? Estos temas de conciencia tienen que ver con las entregas personales que hacemos delante del Señor, ¿va? Miremos versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden leer todo el capítulo, etcétera, y dice, miren el 22, dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, para el que no está en su conciencia, ¿verdad? No le dice que se tiene que alejar de esa comida. En este caso, está hablando de comida y bebida. Pues está bien, o sea, tenemos libertad en Cristo Jesús para poder ya no estar ligados a estas cosas que eran de la ley. Pero para el que en su conciencia le dice no, también esa, una vez en tu conciencia, en tu relación personal con Cristo también, el Señor te lo está pidiendo, para ti sí está mal, ¿me entiendes? Y sí tiene una validad delante de Dios de que para ti está mal. Porque como no hay un versículo que diga ir al cine es pecado o tomar vino es pecado, mucha gente, digamos, en conversaciones que yo he tenido, dice, pero ¿por qué para ti es malo o para mí no es malo? Entonces, ¿quién tiene la razón? Es que no es pecado, pero en mi relación, en lo que yo estoy avanzando en mi relación con Dios, Dios me ha pedido ciertas cosas y yo ya no puedo volver a esas cosas. O sea, se han vuelto malas para mí, ¿me entienden? Como se han vuelto cosas, como dice la palabra de Dios, que nos despojemos de todo pecado y de peso, ¿verdad? Pecado es literal, pero peso son cosas que no son buenas ni malas, pero son cosas que nos hacen lentos en nuestro caminar. Entonces, estas cosas de conciencia son pesos. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Va, entonces, conciencia, ¿verdad? O sea, son temas de conciencia. Cuando ustedes le preguntan al pastor Carlos, por ejemplo, si es malo o bueno tomar vino, por ejemplo, él les va a decir, depende a dónde quieren llegar, ¿verdad?
porque tiene que ver con nuestra entrega personal. Igual lo del cine, igual las cosas que no son pecados en sí. Y ahorita les voy a explicar cuando me preguntan a mí, ¿está bien o está mal? Em, sí, va, digamos, cuando me preguntan a mí, lo que yo digo primero es, les voy a dar las razones por no, las razones que para mí no son válidas para no ir al cine. Yo no voy al cine, pero estas son las razones que no valen para mí, ¿verdad? Que muchos ponen estas razones como sus razones como primordiales, ¿va? Primero, yo no voy al cine no porque el lugar sea satánico o diabólico. Esa no es una razón para mí, porque les digo, o sea, el cine sí llega a todo tipo de gente, hay todo tipo de conversaciones, uno consume, o sea, la gente está solo recibiendo, ¿va? Pero si ustedes se ponen a pensar, un restaurante no es muy diferente. Ahora, hoy en día, pues, un restaurante llega a todo tipo de personas, se sienta ahí, hablan de todo tipo de conversaciones, ¿va? Pero nosotros seguimos yendo a los restaurantes, ¿me entienden? Hoteles, casas de nuestros amigos, o sea, nosotros no sabemos qué tipo de conversaciones hay ahí, qué tipo de espíritus se mueven también. Entonces, esa es la, creer que porque el lugar es diabólico o satánico es una mala, para mí es una mala razón o una razón inválida. O sea, no por eso deberíamos de alejarnos. Y ahorita voy a como construir más, ¿verdad? No tienen como, "Ah, entonces no se mueve nada de eso". O sea, sí se mueve, pero no es una razón válida para mí, ¿verdad? Otra razón que no es válida para mí es porque crea que, otra vez, o sea, que el lugar está consagrado solamente para Satanás, ¿verdad? O que solo es para uso maligno, ¿verdad? O perverso o del pecado. Porque como les digo, yo conozco mucha gente que tiene servicios de iglesia en cines. En Estados Unidos conozco de un montón de iglesias que empezaron en teatros, donde un fin de semana estaba un cantante famoso súper controversial y el otro fin de semana estaba la iglesia, ¿verdad? Entonces, por la gracia y misericordia de Dios, nosotros podemos llevar la luz del Señor a todas partes. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a un lugar donde no es su casa, donde vayan a un hotel o, no sé, X, yo les recomiendo siempre orar por ese lugar. O sea, oren por la habitación, oren por el lugar, porque ustedes no saben quién estuvo antes ahí, ¿verdad? Qué clase de pensamientos se movieron, qué clase de, como les dije, ¿verdad? Conversaciones. Nosotros podemos llevar la luz del Señor ahí, ¿verdad? Y levantar su nombre y pedirle al Señor que limpie ese lugar de todos los espíritus que han. Pero como les digo, el lugar no es el malo o el pecado, ¿me entienden? Es por el uso que se usa. Entonces, porque el lugar sea malo, no es una razón válida para mí. Ahora, razones por las que yo no voy al cine, que sí son válidas. Primero, es porque yo no puedo, por ejemplo, tomar control, por así decirlo, o yo no soy el que está emitiendo, digamos, mi luz, por así decirlo, porque en un hotel uno puede orar, uno puede levantar el nombre del Señor, limpiar el lugar, en un restaurante uno puede orar, etcétera. En un cine uno solo está recibiendo, ¿verdad? De lo que sea que se está presentando en pantalla, ¿verdad? Entonces, perdón, voy a regresar, ahorita me acordé de una razón no válida, perdón. La última razón no válida es porque yo estudié comunicación audiovisual. Básicamente estudié cine, pues, ¿verdad? Yo no estudié una carrera diabólica. O sea, cuando yo me metí a estudiar, yo no dije, "No soy un siervo del enemigo". No. O sea, yo conocí como todo el proceso que hay detrás de las películas y cómo se forma. Hay gente que literalmente hace películas con un mensaje perverso y solo es puro pecado y puro mensaje del anticristo. Sí, pero hay gente que sí usa porque es un arte también, lo usa para bien. Yo, por ejemplo, he visto animaciones, películas, videos de todo donde explican el mensaje de salvación y yo quedo impresionado y me ha ayudado también a entender cosas. Hay una película que me formó mucho en mi infancia, que es El Príncipe de Egipto. No sé si la han visto, pero para mí esa es una de las mejores películas animadas de todos los tiempos, ¿va? Y si ustedes ven quién la hizo, es gente inconversa. O sea, se trata de la historia de Moisés, es una adaptación, pues, ¿va? Pero ustedes la ven y se quedan impresionados, les aseguro. Pero la gente es perversa la que lo hizo. Entonces, otra vez, una razón
inválida para mí es pensar que todo lo que tiene que ver con video, películas o series es diabólico o del enemigo. No. O sea, solo son cosas, ¿me entienden? Se pueden usar para bien o para mal. ¿Verdad? Que no es- ah, igual lo puedo editar. Em, sí. Va, entonces, volviendo a la razón válida, ¿verdad? Em, no, en un lugar como el cine, uno solo está recibiendo, ¿verdad? Todo tipo de imágenes, ¿verdad? Uno no puede decir qué tipo de cosas se va a proyectar allá. Eso es muy diferente aquí, ¿va? O en nuestra casa. Uno decide qué ver, ¿va? Y cuando pasa algo malo, uno le puede decir, ah, la gran, esto está mal. Yo me recuerdo una de las primeras veces que el señor me estaba como llamando a alejarme pues, de ir al cine. Y fue chistoso porque fue una película, yo ni sabía qué tipo de película iba a ver, ¿va? Y fui con una familia, ¿va? Y cuando veo el tipo de escenas que estaba pasando, y yo como que con una familia, ¿va? De niños, papás, mamás, o sea, literal, ¿va? Yo como, qué vergüenza. Y yo en mi mente decía, yo me quiero largar, me quiero ir de aquí, o sea, me siento como que no debería estar acá. ¿Va? Fue el papá de esta familia que se levantó y nos dijo a todos, vámonos de aquí. O sea, nosotros no vamos a estar viendo esta basura, ¿va? No, no pagué para ver esto. Y nos fuimos todos, y yo me recuerdo que yo tenía como 15. Yo me quedé bien impresionado porque dije, o sea, sí se puede decir no a estas cosas. No porque a la hora ya compré la entrada, entonces no me toca, no tengo de otra más que ver, ¿va? Entonces, yo no voy al cine porque no tengo el control sobre lo que está bien, lo que está pasando ahí, ¿verdad? Esa es una razón válida. Yo, en mi celular, en el iPad o en la computadora, en donde sea, yo puedo decidir qué ver. Y sí puedo decidir como, bueno, hoy voy a ver un documental, ¿verdad? A mí me gustan los documentales. Puedo ver en YouTube, por ejemplo, una película también. O sea, no sé, o sea, uno cuando puede decidir sobre el contenido que gracias a Dios ahora se ha habilitado esa tecnología, es más fácil, ¿no? Uno se mata con su propia mano, ¿va? Porque uno literalmente está decidiendo si ver las películas de miedo, ¿verdad? Si uno quitó la película porque pasó una escena obscena, o sea, literalmente uno está decidiendo qué ver, ¿va? Entonces, esa es una razón válida para mí. Otra razón válida para mí es porque, les voy a ser sinceros, en el cine no me interesa absolutamente nada de lo que están proyectando. O sea, como yo tengo el poder de decisión, gracias a Dios por la tecnología, yo puedo decidir qué ver a través de esto, ¿va? Entonces, si quiero ver algo, lo voy a ver como lo que yo elija. Pero lo que están pasando en el cine no me interesa. O sea, literalmente son cosas que digo, no voy a pagar para ver algo que no voy a querer ver, ¿va? Entonces, eso es otra razón válida para mí. Y otra razón válida es porque ese lugar, lamentablemente, yo lo conozco, o sea, yo sé por qué de primera mano, ¿va? Es un lugar donde se abre mucho para constantemente, es una cosa sin parar, es una fuente sin parar, para blasfemar al Señor. ¿Va? Otra cosa es de las cosas que se mueven en ese lugar, como está oscuro, ¿va? Yo me recuerdo, o sea, la gente, mis compañeros no iban al cine para ver películas con su novia, ¿va? O sea, iban por otras razones. Entonces, yo me puedo pensar, voy a ir a un lugar donde va a estar sucio espiritualmente, ¿va? No voy a poder controlar lo que pasa ahí. No voy a poder orar ahí. Voy a pasarla incómodo, ¿verdad? Por lo que está pasando alrededor mío. Voy a tener que pagar de mi dinero para pasar ese mal rato. Y nadie me está obligando. O sea, para mí es como que muy fácil decir, no, ¿para qué voy a ir a ese lugar, va? Esas son las razones válidas. Y luego es de que, yo lo vamos a ver ahorita, vamos a ir a la palabra de Dios, pero es porque el Espíritu Santo en uno nos redarguye de todas las cosas a las que nos tenemos que alejar, ¿va? Nos redarguye de pecado. Pero también nosotros sentimos cuando el Espíritu Santo es contristado, ¿va? A ustedes no sé si les ha pasado, pero incluso en conversaciones nos puede pasar como, o sea, yo sentí como que el pesar, ¿va? Así, el tema que estaban conversando. Va, imagínense 2 horas donde ustedes no pueden pausar, quitar, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo se va a contristar en nosotros, ¿va? Entonces, esa es una razón, ¿vale? Y bueno, pues, o sea, no es legalismo, ¿verdad? Si nuestra razón es por no ir al cine o por alejarnos de cosas, es legalismo, tarde o temprano, yo les digo de una vez, esas entregas personales que hagamos van a morirse. Tarde o temprano se van a caer. Yo conozco mucha gente que empezó, me voy a alejar de esta cierta ropa, o me voy a alejar de estos ciertos lugares, o de yo no voy a ver películas, no voy a ver ni siquiera nada de videos, o sea, yo solo voy a leer,
me voy a alejar de todos, ¿va? Y tarde o temprano, porque como era legalismo, o sea, era como era solo por agradar a alguien más o porque quería verme más santo, esa cosa se murió. Y hoy están peor que nunca, ¿va? Pero en mi caso lo he visto, de que a lo mejor yo me tropezaba, ¿va? Como que decir, bueno, Señor, yo te entrego, por ejemplo, ¿va? En mi caso fue la fama y las oportunidades que yo tenía de como que hacer cosas como en el mundo, ¿va? Y seguramente en los primeros días, ahorita ya no me recuerdo, pero seguramente caía en como que volver a cantar música mundana, volver a participar. Pero era una cosa de, bueno, Señor, perdóname, ¿verdad? Voy a regresar. O sea, yo quiero hacerlo sincero, ¿verdad? Y era una comunión con Dios como que no se trataba de un caminar así como nunca me voy a caer, sino que era una relación personal de decir, Señor, aunque sea torpe, yo no me voy a salir del camino. No porque caí hoy voy a votar esta entrega, sino que voy a regresar y mañana va a ser un día diferente, ¿verdad? En ese camino, les digo, o sea, esas entregas que hoy hice, hoy son, nadie me las quita, ¿va? Y se han añadido más y más. Porque las entregas personales, mucha, deberían salir de un corazón sincero que desea más, no de un corazón que le están obligando a que no vaya al cine, a que no tome, a que no diga, o sea, ¿me entienden? Tiene que salir de un corazón sincero. Si solo sale de pura como obligación, eso se va a morir. Pero si sale de un corazón sincero, va a dar vida, o sea, nos va a acercar más a Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no es pecado ir al cine y todas estas cosas, pero sí son pesos que a la medida que nosotros caminemos, el Señor va a ir revelándonos que nos tenemos que alejar de ciertos lugares, ciertas personas, ciertas cosas, ¿va? Incluso, por ejemplo, hay personas, podemos meter en este tema redes sociales, ¿va? Por ejemplo, las redes sociales, otra vez, no son malas en sí mismas, ni buenas en sí mismas. Es el uso que le da. Yo conozco gente que se ha quitado las redes sociales, que no tiene redes sociales, porque para ellos es como una tentación muy grande. Y yo como que excelente, buenísimo, o sea, hacerlo. Si me preguntan a mí, yo tengo redes sociales. Yo las uso todos los días. No porque estoy así como scrolleando hasta el infinito, ¿verdad? Pero porque las uso para lo de la iglesia, para publicar de la iglesia y todo, y vamos llevando la palabra de Dios a más lugares. Entonces, eh, no sé, mi intención de responder así como lo hemos hecho de este tema, es de que las razones inválidas para mí son muy importantes porque no quiero que decirles como que un no, no vayan al cine, o sí, sí vayan al cine, o no, no miren películas, o sí miren películas, sino que esto salga de una relación sincera con Dios, ¿va? Porque, por ejemplo, yo conozco a una persona, por ejemplo, pastores que no tienen redes sociales y yo no dudo de su relación personal con Dios. Y conozco gente pastores que sí tienen redes sociales y yo no dudo de su genuinidad con Dios. Pero porque veo que es una cuestión como viva, ¿me entienden? Es una relación viva con el Señor, no es algo como que, yo no, como que una obligación, un fanatismo, un legalismo. Porque saben que cada vez que sea una por obligación, siempre como que lo prohibido nos llama la atención y vamos a volver a caer en eso. Lo he visto repetidamente. O sea, hay gente que dice, no, es que yo no voy al cine porque a mí me dijeron que es pecado. Tarde o temprano siempre vuelven a eso porque lo prohibido llama la atención. Pero cuando es algo sincero, mucha, a mí me dicen, vamos al cine y yo digo, bueno, no, gracias. O sea, pero no es como una cuestión de, si hubiera querido ir o escuchar música mundana, ¿me entienden? Ya le he perdido el gusto a esas cosas porque ha sido de un corazón sincero y ha sido como una progresión sincera con Dios. ¿Me entienden? ¿Se entendió? Va. Entonces, para ver esto, para trazar como un principio que vamos a ver que tiene que ver con con el sacerdocio, lo vamos a trazar, creo que lo más fácil es hacerlo con el vino o con el alcohol, ¿verdad? Porque en el tiempo de todo lo que se escribió en la palabra de Dios, no existía cosas como el cine, pues, o la fotografía, o cosas como más modernas, pero sí existen cosas que no son pecado aquí y que el Señor nos puede dar la pauta para tomar nuestra decisión personal, o sea, es decisión de cada uno, ¿verdad? Como el pastor siempre responde, ¿a dónde quiere llegar uno? Así les digo, o sea, esto no es porque van a ser más salvos hoy por no ir al cine o no. O sea, la salvación es un don, no es por obras, el Señor nos lo regala
pero ya el crecimiento depende de cada quien y el Señor no nos va a obligar. O sea, es decisión de cada quien, ¿va? Entonces, empecemos así, ¿va? Miremos, ¿por dónde lo hacemos? Bueno, les voy a mencionar solo les voy a mencionar ciertos versículos para ir avanzando más rápido, pero, por ejemplo, en Primera de Timoteo, en el capítulo 5 y en el capítulo 3, ustedes lo pueden estudiar más adelante, Pablo le da a Timoteo ciertas como parámetros para gente que va a servir en la iglesia. Y como ya lo mencionamos, ¿verdad? O sea, beber alcohol o beber vino no es pecado. Un cristiano podría o tendría la libertad de tomar el vino o tomar alcohol. O sea, no es pecado. ¿Qué es lo que sí condena la Biblia en respecto al vino y alcohol? ¿Quién sabe? Emborracharse o la embriaguez, o sea, el exceso del alcohol, sí está condenado en la Biblia, ¿verdad? Pero un cristiano podría tomarse una copa de vino, ¿verdad? O sea, no es pecado. Pero veamos eh, por qué el cristiano no debería. O sea, si es mi consejo, ¿verdad? No debería. En 1 Timoteo, como les digo, en el capítulo 3, eh, no, perdón, sí, perdón, solo en el capítulo 3 creo que es. Primero les dice los como requisitos para un diácono y les dice Pablo que no sean dados al mucho vino. Los diáconos, si ustedes estudian la palabra en griego, es gente que literalmente era la gente que ponía las mesas en la iglesia. O sea, era gente que acarreaba sillas, o sea, hacía las cosas más prácticas, por así decirlo, ¿va? Del día a día. Era gente que no predicaba. eh, Tal vez no tenía como mucho protagonismo en la iglesia, pero sí servía de estas maneras. Y fíjense, de gente que no tenía mucha responsabilidad, Pablo les dice que no sean dados al mucho vino. ¿Por qué? ¿Por qué creen que eso es algo importante? Buenísimo, para dar testimonio a los demás. O sea, si ven la más gente de la iglesia, ve a alguien ya sirviendo, teniendo un privilegio, uno quisiera ver un testimonio más consagrado a Dios, ¿va? Luego ustedes encuentran los requisitos para ser un obispo. Y los obispos en la palabra griega es un superintendente o alguien que está como a cargo de en nuestro lenguaje actual es varios ministerios, pues, ¿verdad? O sea, varias iglesias a cargo de más gente. Y Pablo le dice a Timoteo que esta gente que ya tiene a cargo, ya predica, ya tiene más como protagonismo, por así decirlo, más privilegios en el ministerio, eh, que sean gente no dados al vino. A los diáconos le dice que no sean dados al mucho vino, pero a los obispos le dice no dados al vino, así, literal, seco, plano, ¿va? ¿Por qué? Por lo mismo que dijo Brian, por el testimonio, o sea, alguien que va a ser como visto como un padre espiritual, alguien que va a ser visto que alguien que enseña las cosas de Dios, que pone el ejemplo, que va adelante, uno espera de esta persona que tenga un buen testimonio y que no se ha dado cosas terrenales, intemporales como el vino. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a Efesios 5. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto con los sacerdotes, ¿va? Efesios 5. Y leamos desde 14. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí menciona la embriaguez, pero menciona algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, no se embriaguez con vino en lo cual hay disolución. ¿Saben qué significa disolución? Buenísimo. Hoy Brian está on fire.
algo que como se diluye, ¿va? O sea, que deja de ser. Si ustedes mezclan algo con agua, ¿va? Es más práctico verlo así. Mezclan algo con agua y se diluye, ¿va? O sea, ya desaparece. El vino así pasa, o sea, si ustedes eh, lo piensan de esta manera, el vino crea, pues, tiene el efecto en la persona, ¿va? De hacerlo sentir tal vez más como, no sé, más relajado, más feliz, ¿verdad? Más, sí, pues más relajado creo que sería la mejor palabra, ¿verdad? Cuando no es embriaguez, ¿va? Porque cuando es embriaguez lo hace de otra manera, ¿va? Pero todos esos efectos que crea el alcohol o el vino pasan, ¿va? O sea, dejan de ser en algún momento. Si no, la persona debería estar embriagándose a cada rato para que esa cosa no cese. Y aquí lo compara con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Buenísimo. Porque el gozo del Espíritu Santo es una cosa perpetua. Es una cosa que no cesa. Entonces, aparte de la embriaguez, aquí yo veo un principio bien grande. O sea, todas las cosas temporales que otra vez no son pecado, o sea, el alcohol en este caso producía efectos de felicidad y todo, pero no es pecado. Pero si se ponen a pensar, son cosas temporales que producen un poco de felicidad un ratito y después se diluyen, ¿va? Un momento feliz y después, bueno, pero lo eterno, lo espiritual, el gozo del Espíritu Santo, esa cosa nunca acaba, pues no es cosa, ¿verdad? Pero ese estado nunca acaba, es una cosa perpetua, ¿verdad? Y aquí dice, o sea, siempre, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Miren, no hay otra forma, es imposible dar gracias a Dios siempre si no tenemos al Espíritu Santo. ¿Verdad? O sea, literalmente, o sea, estamos en un monte espiritual y damos gracias. Pero cuando estamos en una prueba, en una dificultad, no es tan fácil. Pero el Espíritu dentro de nosotros nos puede ayudar en esas debilidades, como dice Romanos, ¿verdad? Para que siempre estemos dentro de esa gratitud, de ese gozo, de esa plenitud, ¿me entienden? El vino, todas estas cosas temporales pasan, ¿verdad? Pero estas cosas eternas, pues son eternas, ¿verdad? Y eso es bien importante en esto porque lo he vivido yo. Mis entregas personales tienen que ver con esto, más que con cualquier otra cosa, ¿verdad? Tienen que ver con la satisfacción o la plenitud que yo puedo encontrar en esas cosas versus la satisfacción y plenitud que yo encuentro en Dios. Por ejemplo, en la música secular, ¿verdad? A mí me gustaba, yo no, o sea, si ustedes me preguntaran hace un par de años, yo tenía mi lista de artistas, o sea, en mi tiempo eran CDs todavía, ¿verdad? O descargas en LimeWire, pero no sé quién usaba todavía eso, pero, o sea, yo, sí, nadie conoce esto, ¿verdad? Tal vez solo Josías, pero, ni Josías, pero esas cosas me producían felicidad, o sea, me gustaba la música, pero ahora versus el placer que yo siento con Dios, es como que si Dios me lo hubiera presentado frente a mí, ¿va? Y me hubiera hecho escoger entre ambos. Y una cosa como que, sí, me da felicidad, pero temporal, tarde o temprano, como que se diluye otra vez, ¿va? Versus el gozo y plenitud de Dios, a la yo escojo a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la ropa, los lugares, las amistades, todo tiene que ver con eso. O sea, que pongamos, que es lo que vemos frente a nosotros y ponerlo versus lo que vamos a obtener de Dios, ¿verdad? Eh, regresando al cine, ¿verdad? El cine nos impresiona, o las películas o las series, nos impresiona a los ojos, a nuestro sentido de la vista. Igual la palabra de Dios. Entonces uno tiene que elegir qué va a consumir todo el tiempo, ¿verdad? O sea, como les digo, son elecciones personales, libres, nadie los está obligando. Mi, mi, mi intención es animarlos a que elijamos por las cosas eternas, porque las cosas temporales pasan, hay disolución, pero las eternas, miren, o sea, de verdad son, o sea, yo me recuerdo una vez en el colegio, se fue la luz en mi casa y a mí me encantaba jugar en la computadora, en mi tiempo, o sea, para mis papás y mi hermano, en lo que vivimos, como que no tuvimos muchas consolas de video, de juego de video.
Pero sí teníamos en la computadora y jugaba, o sea, todo tipo de juegos, ¿verdad? Y me recuerdo que yo solo me levantaba en la mañana antes de irme a jugar y jugaba un poquito y después del colegio jugaba más y así, ¿verdad? O sea, súper viciado, ¿verdad? Pero me recuerdo que un día cuando regresé del colegio, mi mamá nos contó que no había internet porque se había caído un poste o qué sé yo. Y yo estaba jugando unos juegos online, ¿va? Y la luz también se fue al rato. O sea, primero fue el internet y después la luz. O sea, y se fue nomás yo llegué del colegio. Y yo me recuerdo que primero, como puro adicto, ¿va? Los primeros minutos estaba como, "Ay, señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Va? ¿Qué voy a hacer? Ahora que invierto mi tiempo?" En la noche yo me recuerdo que orando al Señor dije, Señor, este fue el mejor día de mi vida. Porque literalmente o sea, yo no tenía celular en ese tiempo. Literalmente solo tenía que leer, ¿va? Y no iba a leer mis libros de ficción, sino que en ese tiempo, gracias a Dios, estaba más cerca de Dios que otras cosas. Entonces, lo primero que fui a agarrar fue mi Biblia, ¿va? Entonces, yo me di cuenta que, wow, estaba tan dependiente de cosas temporales y me había olvidado de esto que me produce un gozo sumamente mayor a lo que el otro me producía. Entonces, esa es la intención, ¿verdad? Vamos a, miremos, en la Biblia se les pide a ciertas personas que dejen, que no beban vino ni sidra, a tres tipos de personas. La primera es a los reyes. La segunda es a los que hacían un voto de nazareato, a los que eran nazarenos. Y las terceras eran los sacerdotes. Entonces ahí vamos a aterrizar. Pero antes vamos a Proverbios 31. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Verdad? Nosotros conocemos todo el Proverbios 31, es impresionante, ¿verdad? Va a ser otra lección más adelante, pero dice en el versículo 3, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Verdad? O sea, eh, en otras palabras, la gente que gobierna o que tiene a cargo ya como este poder, digamos, de sojuzgar, no debería estar sujeto a ese tipo de cosas, ¿verdad? Y pensémoslo en lo que acabamos de decir de las cosas de disolución. O sea, un rey, alguien que está sojuzgando, alguien que está avanzando, que está conquistando áreas de su corazón, de su vida, no debería estar atado a cosas temporales. O sea, se supone que un rey ya va conquistando, ¿va? Y no está siendo conquistado o no está siendo gobernado, ¿va? Entonces, al rey digamos, alguien que está avanzando, no debería estar sujeto a las cosas temporales, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo el Proverbios 31, que es ahí donde les estaba diciendo que había más. Dice, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. O sea, es una tentación, pues, ¿verdad? Que no debería estar cayendo el rey o alguien que tiene una responsabilidad, no debería estar tentado a estas cosas, ¿verdad? Ya debería haber conquistado esto, pues, ¿verdad? Miren, 6 dice, da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. ¿Para quién sí es la sidra y el vino? Para el desfallecido y para el amargado de ánimo. Pero un rey no debería estar en esta categoría, ¿me entienden? Porque ese amargado ánimo y el desfallecimiento ya lo debería haber conquistado. Y si alguna vez se siente así, está el Espíritu Santo, ¿me entienden? Como yo lo pienso de esta manera. No hay necesidad de una respuesta temporal cuando hay una respuesta eterna. O sea, si tenemos una forma de responder con el Espíritu Santo, de satisfacer nuestros deseos con el Espíritu Santo, no necesitamos las cosas temporales, ¿verdad? Va. Ahora miremos, pues a los nazarenos, ustedes pueden estudiar la historia de Sansón. Se le pide no beber sidra, ¿verdad? O sea, todos los que tienen ese voto de nazareato se les prohíbe beber sidra. O, en otras palabras, a alguien que tiene una consagración especial o alguien que quiere consagrarse de una manera especial con Dios, no debería estar sujeto a estos tipos de cosas temporales, ¿verdad? Otra vez. Pero terminemos en lo que estábamos estudiando la vez pasada, ¿verdad? En los sacerdotes, ¿verdad?
Ahora sí, vamos a 2 Corintios 6. Perdón, vamos al versículo 14, dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el templo, entre el templo de Dios, dice, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. O sea, en otras palabras, también recordemos que en el templo de Dios, o entre más consagración estemos delante de la presencia de Dios, hay menos necesidad, o no debería existir ídolos, pues, ¿va? ¿Me entienden? No debería necesidad de las cosas temporales, ni de algo que nos esté. Los ídolos son cosas a las que nosotros rendimos pleitesía o rendimos nuestra devoción. Pero no debería, o sea, como que en nuestro corazón no debería estar como algo a lo que nosotros estamos como rindiendo nuestra devoción, más que Dios, pues, ¿verdad? Entonces es otra razón. Ahora vamos a Ezequiel 44. Y ahí vamos a ir terminando. Ezequiel 44. Y para complementar esto, también pueden buscar en Levítico capítulo 10 también, que a los sacerdotes se les pide no beber vino. Y algo interesante de Levítico 10, si ustedes lo estudian, es de que les dice que si van a entrar en el santuario a los levitas, les dice no beban vino ni sidra. Entonces mi pregunta es, ¿dónde estaba el santuario? En el tabernáculo. ¿Dónde era de que le llamaban el santuario? Exacto, el lugar santísimo, el lugar santo. O sea, en el atrio no era el santuario. O sea, en teoría una persona podía haber llegado con efectos de vino o de sidra, digamos, en el atrio, en las puertas del tabernáculo. Pero si iba a entrar al lugar santísimo delante de Dios, o lugar santo, pues, delante de Dios a tener comunión en oración, estudiar la palabra, tenía que abstenerse de estas cosas temporales. Es otra vez el principio. Miren, como les dije, o sea, es una decisión libre dejar todas estas cosas, ¿verdad? Porque no son pecado en sí mismas, pero es cuánto nosotros queremos acercarnos al Señor, cuánto nosotros queremos ir avanzando, ¿verdad? Miren Ezequiel 44 y vamos a leer desde versículo 15. Dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Aquí está hablando de sacerdotes que se separaron de entre los demás sacerdotes, o sea, gente que todavía quería más consagración. Dice, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí. Estarán para ofrecerme grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. O sea, ellos iban a ser los que iban a entrar delante de la presencia de Dios. No iban a estar apartados, no iban a estar así súper lejos, sino que delante de Dios. Y dice, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Eso es una lección bien bonita en otro momento. Pero dice, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Eso también es bonito, pero si lo quieren estudiar, miren, esa porción, estudienla con la concordancia, les va a abrir una cosa, un mundo bien bonito. Pero dice, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Esto es bien interesante y tengo tentación de irme por ahí, pero no, ¿verdad? Porque no da el tiempo. Pero ellos tenían unas vestiduras en el santuario y cuando iban a salir al atrio con las demás personas se las tenían que quitar. Porque dice que esas vestiduras dice para no santificar al pueblo con sus vestiduras. O sea, esas vestiduras estaban santificadas solo para estar delante de Dios. Pero la gente no tenía por qué, pues, o sea, todo el punto, digamos, de esas vestiduras era consagrarse a Dios o para Dios. O esa vestimenta era para Dios, no para la gente. Pero dice, 20, no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Y eso también es buenísimo,
Porque eh, está hablando de entre, o sea, dice que no, bueno, se los voy a decir, pero dice, no, sino que se lo recortarán solamente. O sea, no tenían que dejarlo crecer, tenían que ellos tener cuidado de que, en otras palabras, mantener, digamos, el corte, ¿va? Por ejemplo, si me preguntan a mí si yo voy a cortarme el pelo, el corte no me dura más de 2 semanas. Después ya me empieza a crecer aquí y aquí, ¿va? O sea, obviamente, ¿va? Entonces, yo si quisiera mantener el corte, tenía que ir como cada 15 días o cada una semana. Yo creo que hay gente como los futbolistas que se cortan cada semana para mantener el look, ¿va? O sea, el cabello del hombre, si no lo recortamos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me crece rápido. O sea, le crece rápido el cabello, ¿va? Si lo pensamos, si lo pensamos, a otros les está creciendo menos, pues cada vez, pero es otra cosa, espiritual, más alta. Cabal. Pero está hablando de que cada vez que ellos se iban a presentar delante de Dios, tenían que cuidar, se lo tenían que recortar. En otras palabras, tenían que estar más, eh, entre más cerca estaban delante de Dios, tenían que estar más apercibidos, digamos, de cómo ellos se presentaban. Su cabello, sus vestiduras, todo eso importa. ¿Va? Va, pero eso no es nuestro tema. Dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Y después da un montón de más cosas. Porque dice, eh, versículo 27, y el día que entren en el santuario, al atrio interior, o sea, el atrio interior que dice no es el atrio que nosotros conocemos, sino el interior del santuario. Dice, para ministrar en el santuario ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor, y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. O sea, a estas personas que se iban a alejar de cosas temporales, de cuidar como que también aquí habla de vestiduras y todo, iban a tener una recompensa, o era porque ellos querían ministrar al Señor delante de Él o estar frente a su presencia. En otras palabras, ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Pero en otras palabras, eh, nuestra decisión libre y personal referente a cosas que no son pecado o en sí mismas, ¿va? Tiene que ver con hasta dónde queremos llegar con el Señor. Y como nosotros estamos viendo este tema del sacerdocio, ¿va? Ustedes estudian cómo empezó el sacerdocio del orden de Leví, el orden de Aarón, y comenzó con una separación, con una entrega. Fue porque los levitas se separaron de las otras 11 tribus para servir al Señor, que Dios los tomó como su posesión y les dio este como privilegio de servirlo en el santuario y de servirlo en toda la casa del Señor. Entonces, si se dan cuenta, entre más entrega, más cerca del Señor. Más entrega, más privilegio también tenemos de estar delante de Él. Pero no hay una cosa sin la otra. O sea, no podemos tener privilegio, no podemos acercarnos a Dios, no podemos crecer, o sea, más en el Señor, si no hay entrega, si no hay como que esta, eh, por así decirlo, como sacrificio, ¿verdad? La primera vez que se menciona sacrificio o alabanza, perdón, alabanza, o levantar un altar y alabar al Señor, en la Biblia es Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, cuando dijo, hey, vamos a ir a adorarle. ¿Se recuerdan? Que le dijo a Isaac de que iban a ir y el Señor iba a proveer un cordero, pues, pero que iban a ir a adorar y iban a regresar. Esa es la primera mención que se hace de alabanza. Y tiene que ver con sacrificio. O sea, no podemos desligar nuestra relación con Dios, alabarlo a Él, buscarlo a Él, más de Él, sin el sacrificio, sin la entrega. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese punto, de preguntarnos, ¿será que esto está bien o será que está mal? Dejemos por un lado al cine, ¿verdad? O sea, hagámoslo general. Cuando sea que nos enfrentemos a una situación donde digamos como, Señor, ¿será que esto está bien o que está mal? No piensen en la cosa, ese es mi consejo, no piensen en la cosa tanto como en su relación con Dios. O sea, ¿qué quieren de Dios que se está enfrentando, digamos, a lo que les da esta cosa? ¿Va? Y piensen en su relación con Dios. Y eso les va a salvar la vida y les va a dar la respuesta correcta, que siempre va a ser un paso adelante, siempre hacer progreso, siempre hacer progreso. Y el Señor como que, bueno, ya te entregué esto en mi vida y ya es una cosa sincera, pero ahora yo creo que puedo separarme más de las cosas y, por ejemplo, yo quiero cuidar mis conversaciones, ¿verdad? O yo quiero cuidar mis amistades, o yo quiero cuidar la forma en la que yo me he visto, yo quiero cuidar
No sé, incluso como que no usar ciertas cosas o no ponerme ciertas cosas. Pero todo esto no es, como les digo, no es una obligación, no es una religión, sino que es parte de una relación viva, sincera, personal con el Señor. ¿Verdad? Eso es la única manera en la que nosotros vamos a sustentar estas entregas y va a ser una cosa real. De otra manera, va a ser solo porque estamos queriendo agradar a nuestros pastores o porque queremos agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y no va a durar, ¿verdad? Entonces, otra vez, solo terminamos con esto. En todo lo temporal hay disolución, pero en lo eterno no lo hay. No perece, o sea, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Pero como les digo, o sea, es una cuestión que tiene sus recompensas, ¿verdad? De nosotros buscar a Dios. Ahora algo bien importante, ¿verdad? Isaías 1 dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. O sea, por un lado, alejémonos de estas cosas, hagamos nuestra entrega, ¿verdad? Pero por el otro lado, hagamos lo bueno. O sea, no dejemos un vacío, sino que si vamos a dejar de ver, no sé, películas o vamos a abstenernos de lugares o qué sé yo, entonces ahora pasemos más tiempo con el Señor, ¿verdad? La hermana Hicks contaba de la anécdota de un perro que vuelve a su vómito. Y esto lo contaba un par de veces, pero ella decía como, ¿ustedes saben por qué un perro vuelve a su vómito? Porque tiene el estómago vacío. Y lo primero que ve delante de él es su vómito. Entonces dice como, bueno, o sea, tengo el estómago vacío, necesito llenarlo, aquí está mi vómito y me vuelvo a llenar de eso. Pero si el perro dijera, bueno, vomito y ahora voy a buscar una comida que me hace bien, ya no va a tener el vacío. Entonces ella enseñaba así nosotros mismos, aparte de dejar de hacer lo malo, ya lo sacamos, ¿va? De nuestra vida. No nos quedemos con, ¿y ahora qué hago? Porque les prometo que si no lo reemplazamos con más de Dios, nosotros vamos a decir, bueno, voy a volver. ¿Me entienden? Pero si nosotros reemplazamos ese vacío con más de Dios, más oración, más estudio de la palabra de Dios, más comunión con los hermanos, etcétera, les prometo que esa necesidad, entre comillas, que teníamos de las cosas del mundo se va a ir diluyendo, diluyendo, diluyendo. Se los prometo. Es un principio que no falla. No. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Señor, gracias por los principios que nosotros podemos ver cumpliéndose hoy en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a hacer progreso espiritual siempre, Señor, por muy pequeño que sea, por muy grande que sea. Señor, ayúdanos a siempre avanzar y movernos hacia adelante, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tu palabra se avive en nosotros para hacer las entregas, las decisiones, Señor, que debamos en nuestra vida, en la etapa en la que estemos del camino, para que siempre, Señor, te agrademos en todo. Señor, ayúdanos, Señor, a desearte a ti por encima de las demás cosas, Señor, temporales. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos aborrezcan más el mundo, más las cosas temporales, que Él pierda su brillo, que pierda, Señor, lo que nos llama la atención y que nos llame la atención, que nos atraigas tú, Señor. Como dice tu palabra, tráenos y en pos de ti correremos, Señor. Que miremos, Señor, lo deseable que eres tú, Señor, y lo aborrecible que es el mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.